Su hijo estaba en el suelo. No como metáfora. No como figura retórica de alguien que había caído demasiado bajo. En el suelo. Con una sobredosis encima. En la misma casa donde ella había traído la droga. Y Lupita D'Alessio tuvo que mirarlo. Tuvo que pararse frente a lo que había hecho. No con sus decisiones de ese día. Con sus decisiones de 20 años. Con la herida que había cargado desde niña y que nunca supo dejar de transmitir. Ese fue el momento en que ya no pudo mentirse más. No la detención en el aeropuerto. No la ruina financiera. No los escándalos que durante décadas alimentaron las revistas y los programas de espectáculos con la voracidad que tienen los medios para consumir el dolor de quienes brillaron demasiado. El momento real fue ese. Su hijo en el suelo. Y ella entendiendo que el daño que había recibido de niña y que había jurado no repetir lo había repetido de todas las maneras posibles. Si te gustan las historias donde la fama esconde heridas que casi nadie se atreve a contar de verdad, suscríbete, porque lo que vas a escuchar hoy no es la historia de una cantante que cayó. Es la historia de una herida que viajó de una generación a otra y que estuvo a punto de no detenerse nunca. Guadalupe Contreras Ramos nació en Monterrey en 1954. Ese nombre, el nombre real, el que existía antes de que la industria lo convirtiera en marca, ya contiene algo de lo que viene después. Guadalupe Contreras Ramos era una niña en una familia donde las decisiones importantes no se consultaban con los hijos. Donde el padre tenía una visión del mundo suficientemente firme como para que lo que él decidía no necesitara debate. Y lo que el padre de Lupita decidió sobre su hija empezó antes de que ella pudiera tener una opinión. Nació con paladar hendido. En otra familia, eso habría sido simplemente una condición médica que se corregía con cirugía y que quedaba en la historia clínica como un episodio de la infancia. En la familia de Lupita fue otra cosa. Fue señal. Fue la prueba de que esta niña estaba destinada a algo específico. Que el defecto en su paladar, que afectaba la resonancia de su voz de una manera que la hacía diferente, era el indicio de un destino musical que la familia interpretó con la convicción de quien no necesita más evidencia. Lupita no eligió ser cantante. Le dijeron que era cantante. Y esa diferencia, que parece pequeña cuando se describe así, es la primera grieta en la historia. Porque una persona que elige su camino carga con él de una manera distinta a una persona a quien le asignaron ese camino antes de que tuviera palabras para decir qué quería. Lupita tenía otras ideas. No vagas. Concretas. Había cosas que le interesaban más que subirse a un escenario a cantar lo que otros habían compuesto para proyectar una imagen que otros habían diseñado. Pero en esa casa, en ese entorno, en esa dinámica donde el padre era el centro de gravedad de todas las decisiones, lo que ella quería no era lo que iba a ocurrir. Lo que iba a ocurrir era lo que el padre había decidido que iba a ocurrir. Eso no se llama abuso. No cabe fácilmente en ninguna categoría clínica de trauma. Pero produce algo que sí tiene nombre, la sensación de que la propia vida no es completamente propia. De que hay una versión de ti mismo que el mundo decidió que eras y que tienes que habitar aunque te quede incómoda. Lupita habitó esa versión durante décadas. Y la incomodidad que producía no desapareció cuando llegó el éxito. Se fue transformando en otras cosas. En búsquedas. En escapadas. En la forma específica en que alguien que no aprendió a quedarse quieto dentro de sí mismo busca constantemente algo afuera que llene lo que adentro no termina de llenarse. Jorge Vargas llegó en ese contexto. Y es importante decir eso, Jorge Vargas no llegó como un gran amor de película. Llegó como una salida. Llegó como la posibilidad de construir algo propio, separado del control del padre, separado de la versión de Lupita que la familia había decidido que era. Eso no es lo mismo que amor. O al menos no es solo amor. Es fuga. Y las relaciones construidas sobre la lógica de la fuga tienen una característica que con el tiempo se vuelve devastadora, cuando la persona de la que huías ya no tiene poder sobre ti. Cuando ya no necesitas la relación como escape, la relación misma tiene que sobrevivir con lo que tenga más allá de esa función. Y a veces no tiene suficiente.
Pero antes de que todo eso saliera a la luz, hubo algo que marcó a Lupita de una manera que ningún análisis psicológico puede capturar completamente. Su primer hijo murió a los 28 días. Eso hay que decirlo con toda su dimensión porque es el tipo de pérdida que no se procesa con el tiempo de la misma forma que otras pérdidas. La muerte de un hijo recién nacido es un duelo específico, con una textura particular, con la característica de interrumpir algo antes de que haya comenzado realmente. No hay memorias. No hay historia compartida. Solo la presencia brevísima de una persona que existió 28 días y cuya ausencia deja un espacio que tiene el tamaño exacto de lo que podría haber sido. Lupita cargó eso. Con la misma resiliencia forzada que había aprendido a mostrar desde niña. Con la misma capacidad de seguir adelante que el mundo interpreta como fortaleza y que con demasiada frecuencia es simplemente la incapacidad de detenerse a sentir lo que necesita sentirse para no convertirse en otra cosa. Y siguió. El OTI llegó en 1977 y con él llegó lo que solo puede describirse como una explosión. No el crecimiento gradual de una carrera construida pacientemente. Una explosión. De visibilidad, de demanda, de expectativas. De la intensidad específica de ese momento en que alguien pasa de ser conocida a ser un fenómeno que el público reclama con una urgencia que no da espacio para nada que no sea satisfacer esa demanda. Lupita ganó. Y con esa victoria el mundo decidió que la versión de ella que se presentaba en escena, poderosa, intensa, capaz de llenar un estadio con su presencia, era la versión real. No lo era. Pero el problema con las versiones públicas es que se vuelven tan grandes y tan demandantes que la persona que las habita empieza a tener cada vez menos espacio para la versión privada. La versión que todavía cargaba el paladar hendido como señal de un destino no elegido. La versión que todavía tenía 28 días de ausencia guardados en un lugar donde no había podido llorarlos completamente. La versión que estaba dentro de una relación que era principalmente una fuga y que con el tiempo iba revelando sus límites. Mientras el mundo veía a Lupita D'Alessio, la cantante, la figura, el fenómeno, Guadalupe Contreras Ramos seguía ahí. Más pequeña cada año. Más silenciada por el ruido del éxito. Más incapaz de hacerse escuchar sobre el volumen de los aplausos. Y eso no puede sostenerse indefinidamente. El deterioro no fue inmediato. No hay un momento único donde todo se rompe de golpe. El deterioro fue gradual, invisible desde afuera, acumulativo, con la lógica de algo que se va inclinando despacio hasta que el ángulo es demasiado pronunciado para que el equilibrio sea posible. Con Jorge Vargas, la relación que había empezado como escape fue revelando su naturaleza real. No era el compañero de vida que Lupita necesitaba. No era la relación que podía sostenerse cuando el escape original ya no era necesario porque el padre ya no era el centro de gravedad del que había que alejarse. Era algo que había cumplido una función y que al cumplirla quedaba expuesto en su fragilidad. Pero Lupita y Jorge tenían hijos. Y ese es el elemento que convierte lo que podría haber sido solo la historia de un matrimonio que no funcionó en algo mucho más complejo y mucho más doloroso. Porque cuando una relación que fue principalmente una fuga se rompe, y cuando en esa relación hubo hijos, lo que queda no es solo el fin de algo entre dos adultos. Es el inicio de algo para los niños que de pronto tienen que procesar la ausencia sin las herramientas que ningún niño debería necesitar tener. La decisión de irse. Y las consecuencias de esa decisión para sus hijos. Eso es lo que Lupita reconoció mucho después, cuando ya el daño estaba hecho y lo que quedaba era decidir qué hacer con él. Que en el proceso de alejarse de Jorge, en el proceso de construir una vida nueva con la libertad que nunca había tenido, sus hijos pagaron un precio que no habían tenido la oportunidad de no pagar. Eso no se llama abandono en términos legales. Pero se llama ausencia en términos emocionales. Y la ausencia emocional de una madre, aunque la madre esté físicamente presente en algunos momentos, aunque haya llamadas y visitas y todas las formas externas del contacto, produce en un niño algo que queda. Queda como una pregunta que nunca termina de responderse. La pregunta de qué tan importante eras para la persona que debía ponerte en el centro. Sus hijos cargaron esa pregunta. Y mientras la cargaban, Lupita encontró otra cosa que temporalmente hacía más fácil no cargar con la propia.
La cocaína llegó a su vida en algún punto de los años 80. Hay una razón por la que las adicciones no se inician de golpe y en su forma más destructiva. Se inician de forma gradual, con una lógica de uso que en el comienzo parece completamente manejable. Una fiesta. El mundo del entretenimiento. La energía que se necesita para sostener ese nivel de presencia en escena y en la vida pública. Primero es una herramienta. Después es una necesidad. Y el momento exacto en que pasa de ser una a ser la otra es tan gradual que quien lo vive desde adentro con frecuencia no puede identificar cuándo ocurrió el cambio. 20 años. Lupita D'Alessio consumió cocaína durante 20 años. No como dato clínico abstracto. Como el periodo de su vida en que sus hijos crecieron. En que tomaron decisiones. En que formaron su propia comprensión del mundo y de sí mismos. En que establecieron patrones de relación que en muchos casos reflejan lo que aprendieron en casa. Lo que aprendieron en casa fue, entre otras cosas, que una madre puede estar y no estar al mismo tiempo. Que el amor puede coexistir con la ausencia. Que las personas que más te importan pueden estar tan perdidas dentro de su propio dolor que el tuyo ocupa un lugar secundario aunque nadie lo diga con esas palabras. Eso se aprende. Y lo que se aprende en la infancia no se desaprende fácilmente. Se reproduce. Con variaciones, con adaptaciones, con la ilusión de que porque eres consciente del patrón vas a ser capaz de evitarlo. Pero la conciencia intelectual de una herida no es lo mismo que haberla procesado. Los hijos de Lupita crecieron con esa herida. La ruina financiera llegó con la forma sigilosa que tienen las ruinas que se construyen despacio. No una catástrofe única e identificable. Una serie de decisiones tomadas desde un lugar donde la capacidad de evaluar consecuencias estaba comprometida. Personas de confianza que resultaron no ser de confianza. Contratos firmados sin la lucidez necesaria para entender exactamente qué se estaba firmando. Dinero que salía sin que entrara suficiente para reemplazarlo. Y el contexto que lo hacía todo más difícil de detener, la negativa de aceptar que las cosas estaban tan mal como estaban. Porque aceptar eso habría implicado detenerse. Y detenerse habría implicado enfrentar lo que había debajo de todo el movimiento. La detención en el aeropuerto fue el tipo de humillación pública que tiene la brutalidad de ocurrir donde todos pueden verla. No en privado. No en el espacio donde los errores se cometen y las consecuencias llegan de formas que pueden manejarse con cierto control de la narrativa. En un aeropuerto. Evasión fiscal. Un proceso que tenía la frialdad de los sistemas institucionales para hacer exactamente lo que hacen, procesar a las personas de la misma manera independientemente de quienes son en otros contextos. Para el sistema de evasión fiscal, Lupita D'Alessio no era una leyenda de la música mexicana. Era un expediente. Y eso, para alguien que había construido toda su identidad sobre la versión pública de sí misma, tenía un peso específico que iba más allá de las consecuencias legales. Era la primera vez que el mundo exterior confirmaba algo que la versión interna ya sabía pero que la versión pública seguía negando. Que algo estaba profundamente mal. Pero eso tampoco fue el fondo. El fondo llegó de otra forma. Sus hijos volvieron a su vida en un momento en que Lupita todavía estaba dentro de la adicción. Y cuando un padre o una madre adicta vuelve a tener presencia en la vida de sus hijos adultos, lo que ocurre no es simplemente la restauración de algo que estuvo interrumpido. Es el ingreso de la adicción al espacio de esas personas. Con todo lo que eso significa. Con la forma en que una adicción no se queda en quien la tiene. Contamina los espacios. Cambia la dinámica. Pone a quienes rodean al adicto en posiciones que no deberían ocupar, la posición de cuidar cuando deberían ser cuidados, la posición de proteger cuando deberían ser protegidos. La posición de gestionar consecuencias que no crearon. Sus hijos ocuparon esas posiciones. Los hijos que ya habían crecido con la ausencia ahora tenían que procesar la presencia de una madre que llegaba con la carga de la adicción activa. Y la droga no llegó sola. Llegó a la casa. Ese detalle es el más devastador de toda la historia. No que Lupita tuviera un problema que la estaba destruyendo a ella, sino que ese problema llegó físicamente al espacio de sus hijos.
Que el daño que ella había heredado y que había reproducido en la generación siguiente dio un paso más. Y Jorge, su hijo, encontró lo que no debería haber encontrado. Lo que ocurrió después tiene la forma de todas las crisis que explotan cuando alguien lleva demasiado tiempo cargando demasiado. La sobredosis de Jorge no fue solo el colapso de una persona joven que tomó una decisión terrible. Fue el resultado acumulado de años de ausencia, de años de herida no tratada, de años de una madre que reprodujo sin querer exactamente lo que había prometido no reproducir. Lupita tuvo que pararse frente a eso. Con toda su claridad. Con la claridad brutal que a veces llega cuando el daño es tan concreto y tan visible que ya no es posible seguir administrándolo desde la distancia que la negación permite. Su hijo en el suelo. Por algo que llegó de ella. Ese fue el instante. No el instante en que decidió rehabilitarse. El instante en que la posibilidad de seguir como estaba dejó de existir como opción real. Porque hay una diferencia entre saber que uno tiene un problema y no poder seguir ignorando que ese problema está destruyendo a las personas que amas. La segunda es incomparablemente más difícil de sostener. Lupita fue a Guatemala. La rehabilitación en Guatemala no fue una escapada discreta de alguien que elige el anonimato para hacer algo que no quiere mostrar. Fue el reconocimiento de que lo que necesitaba no podía encontrarse dentro de los circuitos habituales de su vida. Que necesitaba salir del ecosistema completo. Del ecosistema de la fama y las expectativas y las personas que te conocen como la versión pública de ti mismo y que sin quererlo refuerzan esa versión constantemente, haciendo más difícil el trabajo de encontrar lo que está debajo. En Guatemala, Lupita tuvo que encontrarse con Guadalupe Contreras Ramos. No con la cantante. No con el fenómeno. Con la niña del paladar hendido a quien le dijeron que su destino era la música antes de que ella pudiera opinar. Con la mujer que perdió a su primer hijo a los 28 días y que nunca procesó ese duelo completamente. Con la persona que había pasado 20 años usando una sustancia para no tener que quedarse quieta dentro de sí misma. Ese encuentro es el más difícil de todos los encuentros posibles. Porque implica ver sin filtros lo que uno ha hecho y lo que uno no ha hecho y lo que uno ha transmitido sin querer a las personas que menos merecían recibirlo. Implica dejar de ser solo víctima de lo que te hicieron para aceptar también el papel que uno tuvo en lo que les hizo a otros. Eso duele de una manera que no tiene comparación con ningún otro tipo de dolor. El regreso fue diferente a todos los regresos anteriores. Lupita había vuelto de otras caídas. Había protagonizado otras recuperaciones públicas. El mundo del espectáculo tiene una economía específica para ese tipo de narrativas, la caída espectacular seguida del regreso triunfal. Es una historia que el público consume con apetito porque contiene todos los elementos que producen satisfacción narrativa. Pero este regreso no tenía la textura de esos otros. No venía con el impulso del triunfo ni con la energía de alguien que demuestra que pudo con todo y que sigue en pie. Venía con algo más difícil de ver y de sostener, la humildad real de quien entiende que hay daños que no se borran con una declaración pública ni con un comeback musical. Que hay personas específicas, con nombres y con historias propias, que cargaron consecuencias que no eligieron cargar. Y que lo único que puede hacerse con eso no es borrarlo sino reconocerlo. Mirarlo de frente. Pedirle perdón a quien se le pide perdón no porque el perdón vaya a reparar lo que está roto, sino porque es lo único honesto que puede ofrecerse. Lupita le pidió perdón a sus hijos de rodillas. Hay algo en esa imagen que merece pensarse con detenimiento. No la teatralidad del gesto. La honestidad que contiene. Porque arrodillarse frente a alguien a quien has dañado no es una actuación cuando es real. Es la forma física de decir, entiendo que lo que hice importa. Que el daño fue real. Que no tengo nada más poderoso para ofrecer que esto. Sus hijos lo recibieron. No con la limpieza de una reconciliación que borra todo lo anterior. Con la complejidad de personas adultas que han procesado suficiente de su propia historia como para entender que su madre también es una persona con heridas propias, que también fue alguien a quien dañaron. Que la cadena en la que están todos atrapados viene de más atrás que ella. Eso no significa que el daño no existió. Significa que es posible convivir con el daño sin que sea lo único que define la relación.
Hay algo que la historia de Lupita D'Alessio dice sobre las heridas que se heredan que merece decirse en voz alta aunque sea incómodo. Las heridas que no se tratan no desaparecen. Se transmiten. No necesariamente de la misma forma. No con los mismos mecanismos ni con los mismos síntomas superficiales. Pero la lógica subyacente, la forma en que alguien que fue dañado aprende a relacionarse consigo mismo y con los demás, viaja. De padres a hijos. A veces de la misma forma, a veces transformada en algo que parece diferente pero que tiene la misma raíz. Lupita recibió una herida de un padre que amándola tomó decisiones sobre su vida que no eran suyas para tomar. Lupita transmitió una herida diferente en su forma pero similar en su efecto, la sensación en sus hijos de que en la jerarquía de las prioridades de su madre, ellos ocupaban un lugar que no era el que debían ocupar. Eso no fue intencional. Pero fue real. Y la diferencia entre intencional y real importa en términos morales pero no importa en términos del efecto que produce en quien lo recibe. La reconstrucción de Lupita D'Alessio no tiene la narrativa limpia que algunos esperarían. No hay un punto donde todo quedó resuelto. No hay un momento donde las heridas cicatrizaron completamente y la familia se convirtió en la versión funcional que nunca pudo ser. No hay un final donde el daño fue reparado y la historia terminó bien en todos los sentidos posibles. Hay algo más modesto y más honesto que eso. Hay una mujer que decidió, cuando todavía era posible decidirlo, frenar. Frenar la cadena. No repararla completamente. Frenar el momentum de una herida que venía transmitiéndose de una generación a otra con la lógica implacable de lo que no ha sido tratado. Frenar y decir, hasta aquí. No más ausencia que se disfraza de presencia. No más adicción que entra en los espacios donde deberían estar los hijos. No más versión pública tan dominante que la versión privada no tiene espacio para existir. Hasta aquí. Ese es el verdadero legado de Lupita D'Alessio. No los discos. No los estadios llenos. No los premios ni los años de reinado en la música popular mexicana. El legado es haber detenido algo que podría haber continuado. Haber pedido perdón de rodillas cuando eso era lo que correspondía. Haber elegido, aunque tarde, ver a sus hijos con la claridad que antes no podía sostener. Eso no borra nada. Pero es real. Y en la historia de alguien cuya vida estuvo llena de versiones que no eran completamente reales, hay algo valioso en eso. Algo que ningún éxito ni ninguna caída pudo producir por sí solo. La honestidad de mirarse sin el filtro de la versión que el mundo espera. Y decidir que lo que importa no está en los escenarios. Está en las personas específicas que cargaron el peso de ser hijos de alguien que tardó demasiado en aprender a quedarse. ¿Tú crees que una madre puede reparar de verdad una herida así, aunque llegue tarde? Si quieres más historias como esta, suscríbete. Subimos antes de que lleguen las notificaciones y hay mucho más que casi nadie se atrevió a contar así.